Bueno, muy bien. La clase anterior habíamos estado trabajando el concepto de GESED. Recuerden, por favor, que estamos trabajando el texto áureo, el texto central de Oseas 6, versículo 6, donde dice misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y trabajamos el concepto de conocimiento. Ahora estamos trabajando el término de misericordia, que en el hebreo es el término gesed, y que les comentaba que tiene más o menos unos 30 significados diferentes, ¿correcto? Y que entre ellos está misericordia, lealtad, favor, beneficio, gracia, servicio, ayuda, clemencia, benevolencia y todos los que están ahí en la diapositiva. Y que decíamos que infortunadamente esto se pierde. Los 29 significados alternos se pierden porque la Biblia no es un diccionario, sino que sencillamente es una traducción. Para conocer todas estas, todo este significado del término Gesed, pues hay que ir precisamente a los diccionarios teológicos, no diccionarios gramaticales. Una cosa, cuidado, una cosa son los diccionarios gramaticales. Este, por ejemplo, que tengo acá es un diccionario gramatical, ¿correcto? Que sencillamente este también le da uno o dos significados del término. Pero hay otros que son diccionarios teológicos. Esos diccionarios, obviamente, son los que aportan enormemente para el conocimiento de este tema, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros tenemos que ir a diccionarios teológicos para plantear definiciones como esta. Y decíamos que el, en el Antiguo Testamento se ve muchísimo a un Dios airado, vengativo, justiciero, guerrerista, y se dice, bueno, ¿y para qué entonces intentar buscar misericordia en un Dios con esas características? Y lo que pasa es que precisamente el Antiguo Testamento muestra un Dios así como le acabo de describir, por la ausencia de Gesed, porque el Señor está esperando que haya Gesed en el ser humano para el ser humano y no lo hay. Y por lo tanto, Él tiene que empezar a ejecutar su justicia. Este término Gesed aparece más o menos 243 veces en la Biblia y la riqueza teológica que tiene es bastante interesante. Les decía que Gesed no era un sentimiento transitorio o ilusorio de buenas intenciones, no, sino que es, ojo, un modo concreto de actuar, es decir, son acciones. Les alcancé a decir que en el hebreo hay otra palabra que se traduce también como misericordia, que es regem, regel. Para los que manejan el hebreo, resh, het y mem, regem. Este es Gesed. Y regen es hay de pronto una diferencia entre uno y otro concepto, es que regen es como la parte, digamos, como conceptual, como epistemológica del término misericordia, pero el gesed es la parte de la acción, lo que hay que hacer, de las actividades. Entonces, les decía que no es un sentimiento transitorio de buenas intenciones. Ay, yo quisiera, me gustaría, pero es que ¿cómo? Ay, mire, pobre persona, ¿cómo le ayudamos? No, sino que sencillamente es una manera concreta de actuar. Actuar, vamos es a actuar. Y que obviamente va a tener consecuencias objetivas en la persona que recibe nuestro GESED, ¿cierto? Entonces, el GESED es actividad. ¿Actividad en qué sentido? Porque la actividad puede ser de muchas maneras, pero en el GESED la actividad es en favores. Y recuerden que es un favor. Un favor es algo que yo hago sin estar esperando absolutamente nada a cambio, que eso ya es mucho decir en una situación, por ejemplo, como la de la sociedad actual, ¿correcto? En la cual siempre está diciéndose, bueno, pero ¿cómo voy allá? ¿Cuánto gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Cuál es mi beneficio? En fin, el GESED no. El GESED sencillamente son favores desinteresados y que incluso, desborda las expectativas de la persona que recibe ese GESED. Es decir, por lo general el GESED está direccionado a personas
que están más abajo de uno, ya sea espiritualmente, intelectualmente, económica o socialmente, ¿correcto? Entonces es una persona que está en peores condiciones de que las mías. Y la idea de ese GESED entonces es a ver cómo le ayudo a esa persona. ¿Cómo le ayudo? Entonces el GESED ya va trabajándose como algo que aunque ve que esa otra persona es inferior a uno, no por eso se menosprecia, sino que al contrario, la idea del GESED es precisamente observar a esas personas y promocionarlas. Cuando hablo de promocionar es ayudar a levantar, que esa persona pueda subir del nivel del estado donde se encuentra a un mucho mejor estado. Entonces, en la Biblia y digamos, en la ética cristiana, uno puede mirar o uno debe mirar a una persona hacia abajo única y exclusivamente para levantarla, ya, para promocionarla, como les estoy comentando. Eso entonces hay que tener en cuenta. Y como esta persona es alguien que es inferior al otro que lo quiere ayudar, nunca espera esa ayuda y mucho menos que sea una ayuda desbordante, una ayuda que se diga, wow, esto es impresionante, mire todo lo que esa persona hizo por mí. Entonces el GESED es algo que desborda las expectativas de la persona que recibe esos favores, ¿correcto? No, no me esperaba todo eso, pero bueno, gracias a Dios que vino. Es lo único que puedo decir eso, pero realmente es una generosidad inesperada. Básicamente es eso. Y el GESED, habíamos comentado que es algo que se manifiesta, cuidado, tanto en la debilidad como en el sufrimiento humano. Entonces, el GESED está diseñado o direccionado al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero, a la mujer, al niño, al esclavo, todas esas personas que tienen, reitero, una condición socioeconómica muy lamentable, pero no solamente socioeconómica, sino también, como les estoy comentando, espiritual también, ¿listo? Entonces siempre va a ser salvación, liberación, perdón, siempre absolutamente al débil, al desamparado. Aquí podríamos decir nosotros, bueno, pero entonces al débil, al desamparado, ¿yo qué? No, es que en la presencia del Señor todos somos débiles y desamparados y necesitados. Entonces eso significa que todos desde la perspectiva divina somos merecedores de ese GESED y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta ya. Recuerden algo, en la Biblia va a haber varios términos que solamente se aplican a Dios, ¿sí? Y hay otros términos que se aplican a Dios y al ser humano. Entonces, siempre les coloco el ejemplo del término vará, el crear de Dios. Es el primer verbo de la Biblia. Bereshit vará, en principio creó. Y en este vará, ese término solamente se aplica a Dios, jamás al ser humano. Pero el GESED se aplica tanto a Dios como al ser humano. Es decir, no hay un GESED para Dios que se diga, mire, es que este término es para Dios y ya, pare de contar. El GESED del ser humano es diferente. No, no. El GESED que el Señor espera que se exprese del ser humano hacia el ser humano es exactamente el mismo que Él expresa para nosotros, siendo el Dios y siendo nosotros seres humanos. Entonces es exactamente lo mismo. Y les había dicho que aunque la, aunque la maldición, el Señor alcanza con maldición hasta la cuarta generación, su gesed, su misericordia alcanza hasta las 1000 generaciones. Pero acá fue cuando nos desviamos un poco en el concepto y cuando empezamos a hablar entonces, bueno, acerca de las maldiciones generacionales y todo ese asunto. Y esa fue, digamos, como la temática que ocupó la clase anterior. El GESED es redentor y salvífico. Es decir, como le comento, no solamente va a eliminar el mal que atañe al individuo, sino que va a promocionar a esa persona, lo va a levantar,
Es decir, limpia todo al paso de esa persona, pero no solamente limpia lo que está a su paso, sino que a él mismo lo levanta, lo fortalece. Y el Gesed también tiene una característica y es que por la Gesed del Señor, es decir, por la misericordia, es que el Señor nos sana. Es decir, la sanidad de Dios para el ser humano viene por una motivación divina y esa motivación es el Gesed del Señor. Mire lo que dice en el Salmo, capítulo 107, 19 al 21. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Bueno, en esta la reacción es un poco diferente, pero lo que en el hebreo se propone es que los dolores físicos, las enfermedades y los peligros de muerte son, la liberación de todo eso es consecuencia del Gesed de Dios por el ser humano. Igual también propone algo similar en el Salmo capítulo 6, versículos 4 y 5. Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sol, ¿quién te alabará? Mire, bastante interesante. Vuélvete, oh Señor, libra mi alma y sálvame. ¿Por qué? Por tu Gesed. Ahí está el término Gesed en el texto bíblico. ¿Listo? Por otro lado, el Gesed también hace que la persona que es objeto del Gesed divino sea liberado de la persecución de los enemigos y que el Señor le dé victoria militar a esa persona. Como en el Salmo capítulo 5, versículo 8. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Qué interesante. Mire, bueno, lo que pasa es que aquí lo trabajaron en el versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adorarías a tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Aquí eso depende como el traductor quiera como hacer la traducción del versículo. Pero acá en el hebreo el Gesed está directamente eh, relacionado con la persecución de los enemigos y cómo Dios les brinda esa victoria militar y les libra de esa persecución. En el capítulo 17, versículo 7, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Ahí está. Entonces, aquí también hay incluso una alusión a la Gesed cuando tiene que ver con la salud, con la misericordia del Señor. ¿Listo? Y en el 18, versículo 50, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Mire que acá se cumple lo que les decía ahora, en el sentido de que les decía yo que el Gesed era algo que se debía trabajar a personas inferiores a uno en alguna de esas áreas. Reitero, espiritual, económica, social, eh, intelectual, en fin. Pero acá curiosamente este texto está hablando del rey y dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí es un rey y sin embargo está recibiendo el Gesed de Dios porque está muy necesitado. Eso entonces tengámoslo en cuenta así. Si ayuda a un rey, de ahí para abajo absolutamente todos estamos necesitados, ¿no? Muy bien. Por otro lado, el Gesed también es una protección que acompaña al fiel hasta llegar a la casa del Padre. Es decir, nosotros vamos en un camino, ¿no? Estamos en un proceso. Y cuando nosotros lleguemos a la morada de la divinidad, entonces eso se puede considerar el llegar allá por
una compañía de parte del Señor y su Gesed para nosotros, no en nuestras propias fuerzas. Entonces es importante eso. Eso está en el 23:6. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuidado. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces aquí está el concepto. Digamos que en resumen está el concepto de salvación. Y dice que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces, aquí es algo muy importante, me hace acordar en este momento de una de las características del nombre de Dios. Recuerden que el tetragrama divino tiene varios significados y uno de ellos es presencia y acompañamiento, ¿correcto? Presencia y acompañamiento, Dios estando en este caso, con la persona que haya sido escuchada y descubierta, siendo merecedora de ese gesed. Entonces, aquí está. Es el gesed la que acompaña a esa persona hasta llegar a la casa del Padre. Muy importante este asunto. Y también sostiene al ser humano cuando éste va a tropezar. Salmo 94, versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu gesed, oh Señor, me sustentaba. Entonces, el gesed también es eso que hace que cuando una persona va a tropezar, el Señor diga, un momento. Así como cuando nosotros llevamos a nuestro hijo de la mano y se encuentra con una roca o con algo, con un obstáculo y se va a intentar caer. Entonces nosotros inmediatamente eh, tendemos nuestra mano para levantarlo a él. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. También por otro lado, el Gesed va a rodear al que confía en él. Es decir, nosotros leamos ese texto. Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor lo rodea la misericordia. Ahí está. Muchos dolores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí está. Y algo bastante interesante del Gesed. Esto que dice en el Salmo 63:3. Mire lo que dice en el Salmo 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Entonces, aquí es algo muy importante. Este Gesed es un tema teológico de tanta envergadura, de tanta importancia, que incluso es más importante el Gesed de Dios, es mucho más importante que la misma vida. Es decir, ¿para qué tener vida si no tenemos Gesed de Dios en nuestras vidas? Es mejor tener la misericordia del Señor, aunque no estemos con vida. ¿Listo? Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, si no tenemos misericordia, pues si no tenemos vida, ¿pero para qué misericordia? Es decir, el Gesed supera esta vida que nosotros tenemos en nuestra corporeidad, ¿correcto? El Gesed de Dios la supera, porque definitivamente el Gesed es eterno, mientras que la vida, así como la conocemos nosotros en este momento, no lo es. Eso hay que tenerlo entonces en cuenta. ¿Listo? Muy bien. En el Salmo 103, versículo 11 en adelante, hay un contraste importante del Gesed con la misma vida. Salmo 103, 11 al 18.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su gesed sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que nosotros somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahí está. Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hombres. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, este gesed, según leímos acá, es muy extenso, muy amplio, muy largo, comparado con la fragilidad y con la gravedad del ser humano. Si nosotros pudiésemos entender ese aspecto del gesed tan importante en nuestras vidas. Preguntas, muchachos. O sea, una pregunta. Eh, eh, los términos, bueno, cuando lo vemos en la Biblia, de misericordia nos está hablando siempre de ese término, ¿no? De ese, Como le comento, no siempre, porque hay otro término que es el Ajá, ok. régimen. Verdad, Hay verdad. que mirar los textos en el hebreo, y todos estos Ujú, textos que les estoy dando acá, sí, obviamente tienen ujú, el término gesed, porque pues ajá, me di la tarea de rastrearlos y todo ese asunto. Pero ok. obviamente que se pueda de pronto decir que en todos los textos que dice gesed, en el hebreo es Ah, el ok. término, en todos los términos, en todos los textos donde se habla de misericordia, en el hebreo está el término gesed para todos, no, no Ujú, necesariamente. ok, Pero gracias. acá sí tenemos que tener en cuenta ese estudio lingüístico. Sí, ¿qué ibas a decir, Alexandra? O sea, pero hay, claro, usted nos dio un par de textos, pero me imagino que hay muchos textos, ¿cierto? 423 más o Ah, menos, 423. sí, en los cuales casi que cada texto de esos le montaría, le propondría a uno eh, un concepto diferente del GESE. O sea, es Ujú, decir, es bastante fuerte hacer un análisis de GESE cuando tiene, digamos, cuando cada texto casi que le está diciendo una cosa diferente del GESE. Entonces, eso es muy complicado así. ¿Qué es lo que yo hago? Sacar los términos más generales, ¿correcto? De lo que estamos trabajando y hacerlo de esa manera. Pero la verdad es que uno lo que hace es escoger, digamos, como los conceptos más relevantes de este término GESE y explicarlos para ustedes. Pero es muy complejo cuando son 100, 200, 500 palabras que no las conocemos y que, claro. cuidado, ¿cómo? Hola. Que, que claro, le pregunto porque, por ejemplo, normalmente las enseñanzas que yo he conocido siempre nos enseñaban sobre un término, misericordia, sí, misericordia para todo, en un solo término, ¿no? Entonces así es muy interesante porque, como nos acaba de explicar, ¿no? Sí, como le comento, el término régimen no es el que aparece. Recuerde que estamos trabajando esto desde a partir de Oseas 6:6. Y el término que está en Oseas es este, ¿correcto? Gesed. Pero definitivamente sí hay que estudiar casi que por aparte ese otro concepto del régimen, que también es muy importante. Muy bien. Entonces, el Gesed es el que motiva al Señor a librar al ser humano de la muerte y a protegerlo en época de hambre, ¿correcto? Esto es muy importante, porque era en un momento en el cual había muchas sequías y ahora como así que el Todopoderoso
eh, está, digamos, como aportando para, esto, para librar de la muerte, para reanimar en tiempos de hambre a los seres humanos. Ojo, y cuando yo hablo de seres humanos, aquí estoy hablando absolutamente de todo, porque el Gesed de Dios, ¿qué pasa con los impíos? ¿Qué pasa con los que no le conocen de él? ¿Gozan de su Gesed o no? Sí, gozan del Gesed del Señor, gozan de ese Gesed, ¿listo? Entonces, mire lo que dice en el Salmo 33:5. Ahora leemos unos textos que habla de cómo el Señor bendice, es decir, da el Gesed a gente que es inconversa, por decirlo de alguna manera, porque el término inconverso, bueno, es casi como un anacronismo. Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Ama justicia y juicio y juicio. De la misericordia del Señor, ¿qué? Él ama justicia y juicio y de la misericordia del Señor está llena la tierra. Y el Salmo 18:22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Aquí en este texto otra vez tenemos que mirar si está arriba o abajo el término gesed, porque eso depende, reitero, de la traducción que se haga. Lo veo en el versículo 25, el término gesed. ¿Y por qué el Señor, qué motiva al Señor a limpiarnos de nuestros pecados? A perdonarnos el gesed. Por el gesed es que el Señor perdona nuestro pecado. Números 14, 18 y 19, Esdras 9:9, Nehemías 1, versículos 5 y 6 y Daniel 9:4. Estos textos son muy importantes porque estos textos proponen cómo el pueblo del Señor, por ejemplo, en Esdras, Daniel y Nehemías, son personas que reconocen su pecado, pero son personas también por el otro lado intachables. ¿Qué es lo que están reconociendo? Sobre todo el pecado, no solamente de ellos, sino el pecado del pueblo, ¿correcto? Y le están clamando a Dios misericordia y le están mostrando X situaciones que está teniendo lugar en Israel. Ellos están diciéndole al Señor, perdónanos, sabemos que te hemos fallado, ayúdanos a salir adelante. Y el Señor los perdona, ¿correcto? Y muy seguramente también va a lidiar con esta situación. Es por el gesed que el Señor perdona los pecados de la humanidad. Incluso esto es algo muy importante, mire. El gesed de Dios alcanza incluso a los extranjeros. En este caso que le estoy mencionando en Jonás 4:22 y Jonás 4:10, es el mismo extranjero el que está siendo acreedor al gesed de Dios. Mire lo que dice Jonás 4:2. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdame a buscarlo. Si alguien tiene, por favor, Jonás 4:2, léanlo, por favor. Jonás 4:2 y 4:10, léanlo, por favor. Estoy buscando.
Se me perdió Jonás. Eso no- ¿Qué dice Jonás 4:2? Dice, vendrán muchas naciones. Perdón, no, ese no es. Y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar. Y mire lo que dice el versículo 10. Y dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la cabeza calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Eso que se tradujo acá como piedad. Y no tendré piedad yo es el término gesed en el hebreo, en el cual los extranjeros también gozan del gesed de Dios. De hecho, el texto también lo dice cuando es muy claro, proponiendo que sale el sol para justos y malos, ¿correcto? Para justos y malos es que necesita esa parte. Muy bien. Y entonces esos asirios, como les comentaba en alguna clase anterior, eran tremendamente crueles en la guerra, despiadados. Y Gesed intenta quitarle, digamos, como todo ese poder que tiene el juicio sobre esas personas. Si se humilla el pueblo al cual se le está hablando y se hace, digamos, como ese proceso, el Señor aplica su gesed a esa persona, aunque sea enemigo de Israel. Muy bien, preguntas. Eso en cuanto al gesed, grosso modo. Pastor, una preguntita. Sí, No es que como ahorita me cortó el internet, no sé si de pronto habrá explicado algo sobre esto. Estamos, bueno, yo sé que estamos aplicando el Antiguo Testamento, pero la misericordia en el Nuevo Testamento es la misma. sí. Es el término eleos. Eleos. Pero es exactamente lo mismo. Lo mismo. Es lo que el Señor quiere. Es decir, eso no ha cambiado. No ha cambiado absolutamente para nada. Lo único diferente es que en el Nuevo Testamento, pues ya no es Dios, el Dios del Antiguo Testamento, sino es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero la palabra como tal, el término como tal o el concepto, no tiene diferenciación alguna. Muy bien. Eso en cuanto al Gesed. Preguntas. Si no es así, vamos a trabajar otro tema muy importante, que es el tema de otro tema que es el tema del amor de Dios. ¿Listo? Vamos a trabajar entonces otro tema.
porque recordemos que estamos trabajando el libro de Oseas. Y el libro de Oseas tiene una característica muy importante, y es que habla de del amor, porque recordemos que Oseas es el profeta del amor, ¿no? Oseas debería, ojo, Oseas no ama a su esposa. Debería amar a su esposa, aprender a amarla así como Dios ama a su pueblo, aunque su pueblo es infiel. La esposa de él es su esposa, pero él es infiel. Pero ¿cómo amarla a ella? Entonces el Señor quiere compartir con su profeta cómo es amar a una persona que no lo ama a uno. Bastante fuerte ese asunto, ¿no? Entonces hablemos un poquitico de diferentes etapas del amor entre Dios e Israel en el libro de Oseas. Hay varias etapas en el amor de Dios e Israel. Eso lo tenemos que tener claro. Y miremos a ver cuáles son. Una primera etapa es lo que nosotros conocemos como el primer amor, o lo que en la Biblia se llama el primer amor. Al comienzo de la relación entre Dios y su pueblo. Permítame, buscamos. Oseas capítulo 1 y 2. Claro, en ese proceso en el cual se pretende que el Señor no tenga esas diferentes etapas con el pueblo de Israel, y que el Señor le muestra a su profeta Oseas la verdadera situación, es decir, Oseas tendría que haber sido reitero, un esposo amoroso para Gomer, pero no lo fue. Es decir, Oseas no pudo aprender la lección que Dios quería plantearle. Reitero, el Señor quería que Oseas, como un amigo del Señor, como un embajador de su gloria, aprendiera a amar a Gomer, aunque le fuera infiel, así como Dios ama a su iglesia, aunque le es infiel. Y entonces en el capítulo 2 del libro de Oseas dice, pues ya sé qué voy a hacer. Mira lo que sale. Digan a sus hermanos, a mí y a sus hermanas Robama. Contiendan con su madre, contiendan porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre muchos estudios. Entonces, en el capítulo 2, en un momento dado, el Señor le dice al pueblo de Israel, ya sé qué voy a hacer. La voy a llevar al desierto, allá la voy a seducir, allá le voy a hablar al corazón. ¿Por qué? Porque el desierto es la etapa del primer amor. ¿En qué momento se dio eso? ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto en el Éxodo y caminan 40 años en el desierto. Esa es la etapa del primer amor, la luna de miel, donde Israel depende totalmente del Señor para lidiar contra sus enemigos en cuanto a la construcción teológica, todo eso. Sin embargo, se permite hacer esto. El Señor le dice al profeta, mi hijo, no tengo otra opción. Yo quiero realmente amarles y quiero demostrarles el amor, pero ellos no se dejan. ¿Sabe qué voy a hacer, Oseas? La voy a llevar al desierto y allá le voy a hablar a su corazón. Mire lo que dice en el 2:8 de Oseas. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo
Por tanto, yo volveré y tocaré mi trigo, perdón, a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré de mi lana. ¿Listo? Entonces, el versículo 15. Desde el 14 para que entendamos un poco más. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y al valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su muerte. Entonces acá el Señor les ha dado un primer amor, pero ese primer amor Israel lo destruyó totalmente, ¿cierto? Entonces, eso es un primer amor donde se entregan ellos mutuamente. Es decir, Israel no tenía chance absolutamente de nada que no fuera depender totalmente de Dios en un territorio inhóspito, sin agua muchas veces, sin alimento, etcétera. Pero en medio de toda esa circunstancia, y le dice que ese momento del primer amor fue espectacular. De hecho, Dios le dice que Él es, yo soy tu Dios desde Egipto. 12:9, 13:4. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino de mí. Y el 12:9. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tierras, en tiendas como en los días de la fiesta. El Señor es el Dios de Israel desde Egipto. Y desde allá, cuando lo saca, entonces se forma ese primer amor. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Bien interesante, ¿no? Entonces, esa época es la época del éxodo, del desierto, la época de la dependencia total de Israel del Señor. Es decir, Israel depende totalmente del Señor. Es una época en la cual hay conocimiento de Dios y su pacto en el Sinaí. Éxodo 20, del 1 al 17. Es que aquí hay algo muy interesante. Recuerden que yo les he venido diciendo, nosotros hacemos mucho énfasis en lugares de la Biblia y el lugar más importante de la Biblia es, geográficamente hablando, es sin duda El desierto. sin duda el desierto. Pero lo que le quería decir era que sin duda alguien dirá, no, pues la tierra prometida, obviamente. ¿Cómo no? La tierra prometida, pero no. El lugar más importante de la Biblia es el desierto. Teológicamente. En el desierto, mire, se dio la ley. La ley es ese gran regalo de Dios al ser humano. ¿Dónde se dio? En el desierto. ¿Qué más se dio en el desierto? La gran batalla contra los amalecitas y la gran victoria de Israel contra los amalecitas. Eso era espectacular. ¿Qué más hay en el desierto? Se le da comida, refiriéndonos al maná y refiriéndonos a las codornices, refiriéndonos al agua, que saca agua de la peña en muchísimas ocasiones. Y todo eso entonces hace que sea un aspecto muy interesante. El desierto es el lugar donde el Señor pelea con Israel, pelea contra los enemigos de Israel, y donde a Israel lo protege con una columna de nube durante el día para que no haya tanto calor. Y como el desierto es muy frío en la noche, con una columna de fuego. Y todo eso, ¿dónde se dio? En el desierto, en el desierto. Es bastante interesante, entonces, ese concepto del desierto en la Biblia. Pero viene, infortunadamente, un segundo aspecto en la relación entre Dios y el ser humano, que es la ruptura. La ruptura. ¿Qué pasa con la ruptura? Pues sencillamente, ¿por qué hay una ruptura?
por la ausencia precisamente de misericordia, de verdad, de conocimiento de Dios. Miren lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 1. Oigan palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra para que no haya verdad. La misericordia no hay, porque no hay verdad, ojo, otros conocimientos, otros aspectos importantes. El Señor contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ya hablamos de la misericordia y del conocimiento de Dios, ¿correcto? Nos faltaría en ese caso hablar de la verdad. Claro que sí, que es verdad. Pero aquí el asunto es que se está echando a ver ya muy grande ese concepto de la ausencia de misericordia. Entonces el Señor tiene que decir, qué pena, mijo, pero es que así no se puede. No podemos seguirnos amando, ustedes y yo, y por lo tanto hay una ruptura entre el amor de Dios y el amor de su pueblo. Ahí está, le dicen muchas cosas. Hay ausencia de misericordia, de verdad, de conocimiento de Dios, de perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. ¿Listo? Entonces se da ese momento de ruptura. En el capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a sus padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables. Ahí está. Entonces, algo muy importante, ese famoso concepto que también esbozamos en la clase anterior. No se puede decir que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salió la dentera. No. Aquí dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de higuera, en su principio vi vuestra padre. Ellos se acudieron a Baal-peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello con que me amaron. Entonces, la ruptura se da, reitero, por ausencia de misericordia, porque no hay verdad y porque no hay conocimiento de Dios. Porque hay adulterio, robo, asesinato, mentira, perjurio, todas esas cosas que están esperando. El Señor está esperando de nosotros, pero infortunadamente no lo hay. ¿Listo? Entonces, la ruptura con Dios, ojo con esto, va a destruir las relaciones con el prójimo. Cuidado. Cuando una persona está muy cerca del Señor, acto seguido lo que intentará hacer es precisamente lo que estamos diciendo ahora, promocionar al individuo, levantarlo, exaltarlo. Pero cuando una persona está lejos del Señor, acto seguido lo que hará es tratar de destruir a su pueblo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta acá. Entonces, esa ruptura con el Señor destruye las relaciones con el prójimo. Hay una anarquía total dentro del pueblo. Y viene un tercer aspecto en el amor del Señor por su pueblo, que es el castigo. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 3 al 6. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
¿Listo? Entonces hay un castigo de parte del Señor para el pueblo de Israel. Mire lo que dice los versículos 9 y 10. Y será el pueblo como el sacerdote, los castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque detesto la maldad de los hijos. Perdón. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque ya dejaron de servir a Jehová. ¿Listo? Entonces, el pueblo se aleja de la fuente de la vida y por lo tanto, muchachos, ¿qué nos corresponde a nosotros cuando nos alejamos de la fuente de la vida? Aparentemente, esta mata es una rosita bonita que está ahí y aparentemente tiene vida, pero no, realmente no tiene vida porque ¿qué? Porque fue desprendida, desgajada de la rama importante. ¿Listo? Entonces el pueblo lo que va a hacer es perecer. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido una alianza con el pueblo, pero esa alianza va a ser cancelada, ¿correcto? Y el castigo de todo eso es la deportación, en este caso, del reino del norte a Siria y el reino del sur. ¿Y qué es lo que le queda al ser humano? ¿Qué es lo que le queda al israelita de base? Ser deportado. Eso es lo que nos plantea en el capítulo 9, ser deportado. Ahí están los exilios, tanto del norte como del sur. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán bendiciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos. No harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa del Señor. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Aquí entonces está, reitero, la deportación. Ese es el castigo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Listo? Pero afortunadamente el Señor en su misericordia no nos deja así a nosotros como seres humanos y otra vez entonces viene la salvación, viene la restauración del amor, viene una segunda oportunidad. En el 2:16 y en el 11:8 y 9, mire lo que dice, voy a leer 11:8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se mueve dentro de mí. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Interesante este pasaje. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Eso es bastante interesante. Entonces, hay un concepto de salvación. Entonces, primer amor, ¿cierto? Luego ruptura, luego castigo, luego salvación. Esas son como las etapas del amor de Dios hacia Israel. Hay un nuevo destino para el pueblo. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 21. Dos 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra,
Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en tierra, tendrá misericordia del Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi. ¿Listo? Entonces, es rehacer la historia desde el comienzo. Curiosamente, en la ley judía, cuando un hombre se divorciaba de una mujer y ésta se había casado con otro, ese primer hombre no podía volverla a desposar. Ya. Si de pronto decía, uy, qué embarrada, ¿yo qué hice? Y necesito entonces volver a restaurar a mi esposa, a mi hogar, ya no podía en la ley del Señor. Sin embargo, Dios sí hizo eso con el pueblo de Israel. Es decir, Dios no va a dejar al pueblo de Israel siempre en esa situación, sino que Él los va a tomar y los va a practicar precisamente el gesed con ellos. Eso es como el asunto. Entonces, toda la historia es desde el comienzo. ¿Y dónde va a ser ese comienzo? En el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor recuerda cómo fue esa primera luna de miel allá. Curiosamente, es bastante interesante. Si uno quisiera conquistar a una persona, ¿a dónde la llevaría uno? No a cualquier sitio, un sitio bastante agradable, un sitio bonito. Pero acá es muy importante que el lugar para enamorar a una persona es curiosamente el desierto. Entonces, en el desierto hay maná, hay carne, hay agua de la roca, hay liberación de los enemigos, hay victorias, en fin, todo eso es muy importante. En el 2:15 es bastante interesante este pasaje. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ahí está. El valle de Acor en hebreo significa desgracia. Ese valle de Acor se convertirá en Tel Aviv. Tel Aviv significa puerta de esperanza. Entonces, es impresionante esta parte. Entonces, cómo Dios... Y también, por otro lado, esas nupcias entre Dios y el pueblo también van a simbolizar la unión entre el cielo y la tierra. 2:21 y 22. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezabel. Entonces, algo muy importante. Va a haber una fusión entre el cielo y la tierra, en la cual el Señor dará nuevamente a sus hijos esa bendición del primer amor. 14, 2 al 9 dice que no confiarán más en el hombre. Cuidado, en esa nueva etapa, en esa restauración del amor, no se practicará la idolatría. Habrá un florecimiento importante y habrá vida. Acá permítame comentarles algo. En Israel, la única parte donde no dejan tomar fotos es un lugar que se conoce como el museo nazi. Hay una cantidad de zapatos inmensa, de los zapatos que le quitaban a la gente cuando los iban a mandar allá a matar. Hay una cantidad de testimonios, hay una cantidad estoy hablando de un museo que hay en Israel, que es el Museo del Holocausto Nazi. El único lugar donde no dejan tomar fotos es ahí. Pero curiosamente, después de hacer todo ese recorrido, en la parte final de este lugar, ¿saben qué hay? Bien curioso. Hay un jardín hermosísimo, un jardín florecido, verde, es exuberante. ¿Y cuál es el mensaje de ese huerto? Que todo lo que ellos vivieron en el holocausto nazi, eso queda atrás. Y nosotros nos vamos a proyectar hacia adelante y vamos a lograr salir de esta situación. Y efectivamente, así es como Dios lo hace. ¿Listo?
Entonces, esa es las diferentes etapas del amor entre Dios y su pueblo Israel. Preguntas. Hola. Pastor, y ese amor de Dios bueno, yo vuelvo al Nuevo Testamento, ¿no? Sí. ¿Cambia o sigue siendo el mismo? Porque yo, hombre, base a lo que más o menos entiendo, ya pues, como que el amor del Señor es como diferente, ¿no? O sea, Él ya como que no castiga de esa manera como castigaba al pueblo de Israel, y pienso... Es una pregunta muy interesante. De todas maneras, tenemos que entender cuidado, si bien Dios es un Dios de amor y de misericordia, efectivamente lo es, 100% sí, pero tenemos que tener cuidado y entender que el destino escatológico del ser humano es la ira de Dios. Es decir, que ese ser humano, muchos de los que no le conocen ni le han querido aceptar, lo último que verán y experimentarán es la ira del Señor. Y eso es bastante lamentable. Entonces, se puede pecar de ambos aspectos. Se puede pecar por una parte de creer en un Dios que es tremendamente vengador, airado, ¿cierto? Y que está siempre con el látigo dispuesto a castigarnos y a echar nuestra alma en el infierno, cosa que es equivocada. Pero también, por otro lado, se tiene que tener en cuenta que si bien el Señor no es un Dios airado, que la ira en el Señor no es un predicado constante. Ojo, por ejemplo, predicados constantes en Dios son precisamente la misericordia, la santidad, la justicia, pero la ira no. La ira en la divinidad es solamente un momento para cobrar justicia, que en este caso será una justicia punitiva. Pero no significa que por esa situación el ser humano no esté en abierta, digamos, rebeldía contra Dios, y que por esa rebeldía van a tener que lidiar. Van a tener que cambiar muchas cosas en su vida. Entonces, ni para un lado ni para el otro. Dios es totalmente airado, permanentemente vengativo, como un oso, como un león. No, no. Pero sí hay, digamos, muchos elementos que nos van a hacer entender que de Dios no se juega, que con Dios no se juega, y que lo que ellos van a tratar lo que ellos van a experimentar posteriormente es la ira de Dios. Y ahí sí, frente a eso, bastante cruel el asunto. Preguntas. O sea que nosotros, bueno, también se puede aplicar para nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Se habló de las diferentes, por ejemplo, el primer amor, de estos procesos, ¿no? Que como hoy en día, como creyentes, podemos pasar, ¿no? Sí, eso está muy bien. Podría ser un caso en el cual nosotros también, por nuestras mismas decisiones, podemos pasar por esas 4 etapas del amor de Dios. Primer amor, y que efectivamente lo pasamos. Primer amor, pero también hay una ruptura y un castigo, y luego una restauración. Dios quiera que lleguemos a la restauración. Pastor, y ese pasaje de Apocalipsis, creo que es capítulo 2, donde como que acusa a la iglesia de Éfeso, si no estoy mal. Bueno, que es una iglesia que es espectacular, pero se ha alejado de su primer amor. Más o menos va encaminado en esto. Sí, muy bien. Sí, ese es un reclamo fuerte,
Porque recordemos tanto que si bien aquí vimos las 4 etapas del amor entre Dios y su pueblo, recordemos que esas etapas son de lado y lado, ¿no? Es decir, también son de Dios para el ser humano y del ser humano para Dios. Entonces, eso juega ahí. Y como bien decías, Alexandra, esto es totalmente aplicable a nuestras vidas, en el sentido de que es muy posible que nosotros dejemos el primer amor muy fácilmente, como estás planteando, Roland, de la iglesia de Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y bastante grave. Hay que escuchar las explicaciones, pero también hay que mirar si la persona está dispuesta a lidiar con esas etapas en su vida y en cuál estamos nosotros en este momento. Eso sería buenísimo también. El ser humano también puede enfriar su amor hacia Dios y puede estar incluso muy metido en el ministerio, pero muy lejos de Dios, porque a veces el ministerio se constituye en una profesión, ¿cierto? Más no estamos cerca de Dios. ¿Listo? Bueno, esos son los 2 temas, grosso modo y muy rápidamente, trabajamos esos 2 temas hoy. ¿Listo? El Gesed de Dios y las diferentes etapas del amor de Dios hacia su pueblo Israel. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos en contacto. El Amén. Señor les bendiga, que estén muy bien. Bendiciones. Voy a subir esta Gracias, clase pastor. y pronto entonces la compartiré con el grupo. Hasta luego. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Bendiciones. Muchísimos éxitos. Chao, Dios les bendiga. Chao.